La buena tarde con Alejandro Fonseca. Momento para la historia de la música de Asturias, sí, a veces, en otras ocasiones para toda la música de la que disfrutamos y de la que recibimos influencias en el arco atlántico, también en otras ocasiones haciendo un recorrido histórico pues de bandas asturianas, de grupos, de grandes músicos y músicas de nuestra región. Hoy vamos a hablar, pues de algo que desde el norte ha viajado hacia el sur, hacia Benidorm. Vamos a repasar esa previa de Eurovisión con nuestro querido Teber, gaitero, compositor y historiador de la música de Asturias, entre otras cosas. Teber, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues buenas tardes. Pues hoy traemos un tema de actualidad que la verdad yo ya conocía un poco de refilón, pero me sorprendió mucho, digamos, el alcance que está cogiendo lo que es el Benidorm Fest, que la edición de este año que quieren utilizar como previa de Eurovisión, ¿no? Hay que remontarse que el Festival de la Canción de Benidorm es bastante antiguo, en el sentido que es del año 59. Quisieron imitar un poco el Festival de San Remo que se hace en Italia y se celebraron en total unas 39 ediciones en 47 años, hasta el 2006. Se retoma este año para utilizarlo como plataforma de cara al Festival Europeo. Y podemos comentar, por ejemplo, así cosa histórica, de que el ganador recibía una sirenita de oro en su día como trofeo, y el primer premio, por ejemplo, hablaban de que entonces eran 100.000 pesetas, unos 600 euros vistos de la época de ahora, pero claro, hay que ponerse en el año 59, que eso era un pastizal para el que le tocaba. ¿Qué podemos del Festival de Benidorm, por ejemplo? Destaca que salieron figuras muy importantes de la música española, como fueron Rafael. Rafael debutó en el Festival de Benidorm con 19 años. Julio Iglesias, incluso Karina, ¿no? Julio Iglesias, por ejemplo, estrenó en ese festival el tema Gwendolyn. Y el caso de Karina, por ejemplo, no ganó el festival, pero sí que se dio a conocer al mundo en un primer paso como su nombre real, que era Pilar Llaudes, y luego ya pues hay esos pasos, ¿no? Sobre todo hay una relación entre el Festival de Benidorm y Eurovisión, no directa, sino sobre todo indirecta, en el sentido de que mucha gente que lo ganó al final acabó yendo al festival, ¿no? Incluso, por ejemplo, el año que ganó Julio Iglesias, que fue el año 68, estaba Maciel, yo creo que de jurado ahí, estableciendo, imaginaros, ¿no? Fue el año que ganó ella con su La La La, la única vez que ganó España. Bueno, hubo dos veces. El año siguiente, Salomé, si no mal no recuerdo, empató con Inglaterra en puntos. Sí, hubo un empate, sí. Que era gracioso porque lo presentaba Laura Valenzuela y en un documental decía, oye, ¿qué pasa si hay un empate? Y le dije, no, eso no pasó nunca. Y justo ese año tuvo la suerte de comerse ese momento, ¿no? Entonces, el Festival de Benidorm, la verdad que tiene un recorrido. Hay que pensar también en esas épocas en el que en España solo había 2 canales, ¿no? Entonces, cualquier programa de televisión que se emitiera, como podía ser también este festival, alcanzaba una repercusión tremenda, ¿vale? Era una plataforma tan grande que incluso a veces hay gente que lo compara con las redes sociales actuales, ¿no? Un poco el cómo era ese tipo de plataformas. Pues vamos a empezar, ya que vamos a hablar de Eurovisión, pues vamos a hablar de la sintonía de inicio, que la vamos a escuchar ahora mismo. Esta sintonía lleva sonando desde la primera gala del año 56
Y yo creo que todos nosotros la reconocemos sin ningún problema, porque en algún momento de nuestra vida, por lo que fuera, la llegamos a escuchar, ya sea directamente en el festival o por lo que fuera, de hacer algún guiño en algún programa de humor, lo que fuese con el festival, ¿no? Este tema se llama Te Deum y está hecho por un compositor francés de la música sacra, de Marc-Antoine Carpentier. Es decir, estamos utilizando un tema que se estaba pensado para una celebración religiosa, y en el caso es que esta canción se escuchó por primera vez en público en la iglesia de Saint-Louis en París en el año 1692 para celebrar el triunfo del ejército francés en la batalla de Esterquerque de la Guerra de los 9 años. Y luego, pues nada, no se estuvo más noticias de ellas, que se acabó metido en un fondo de la Biblioteca Nacional hasta que quedaron allí un poco y alguna persona vino a rescatar el tema, ¿no? Y apareció, pues bueno, el tema realmente no es específicamente de Eurovisión, es de la Sociedad Radiofónica de Europa, si mal no recuerdo, que está hecho con los países fundadores, que son los que nunca tienen que pasar fase, entre ellos España, que pase lo que pase, siempre están ahí, ¿no? ¿Qué van a hacer con el Benidorm Fest? Pues bueno, lo que hicieron fue hacer 2 semifinales esta semana, el miércoles y el jueves. Son 14 participantes, quiero recordar, divididos en esas 2 fases, y seleccionaban a 4 de cada una de ellas. Y la edición de este año de Eurovisión se celebra en Turín, porque fue el año pasado ganaron Maneskin, que fue el grupo rock italiano que a veces rompen un poco la idea de estética que tiene Eurovisión en los últimos años, ¿no? Sobre todo, el primer objetivo que tenía Televisión Española era generar un poco de visibilidad y crear expectación de cara a Eurovisión, porque bueno, en los últimos años la verdad que se pasaba sin pena y sin gloria, tanto desde la difusión hasta lo que era la participación y luego un poco recoger los datos, ¿no? Entonces, bueno, quisieron retomar esa idea del Benidorm Fest un poco para darles esa propuesta de visibilidad, y al menos este año yo creo que les está saliendo bien la jugada. No sé cómo acabará, si se hacen más ediciones y demás, pero al menos esta primera edición sí que están yendo a entender y a funcionar como se supone que era el objetivo que tenían ellos iniciales, ¿no? Los participantes de este año son, voy a decir los nombres de todos: Blanca Paloma, Chanel, Javier Amena, Marta Sango, Rigoberta Bandini, Sein, Barry Brava, Unique, Sara Deop, Raiden, Gonzalo Hermida, Azúcar Moreno, que por cierto participó el año 92 y se vuelven a presentar este año, Luna Key, que tuvo ya hace una semana un gran problema que tuvo que abandonar porque las reglas de Eurovisión no permite participar con autotune. Autotune es una herramienta que lo que se utiliza en los cantantes a día de hoy, para el que no lo conozca, que lo que hace es que te afina automáticamente la voz. Entonces puedes cantar desafinado y el programa se encarga de arreglarte. De que eso, parezcas un buen o una buena cantante. Siempre, o por lo menos que afines. Sí, el gran problema que tienes es que siempre queda rastro. Entonces, si realmente no afinas bien, se va a notar, ¿no? Y se escucha el efecto ese robótico. Sí, ¿no? incluso la gran válida, la que saltó a la fama con este tema fue Cher, cuando hizo el tema Believe en los años 2000, y bueno, se utiliza como recurso musical. Yo lo pongo el ejemplo que no deja de ser como una pedalera o un efecto de guitarra, ¿no? Pero bueno, al final para gustos colores, y bueno, obviamente Luna aquí, ella llevaba todo el montaje con ese tipo de arreglo, entonces no tenía sentido quitarlo, ¿no? Y luego el último grupo, que es el que vamos a hablar, que son Tansugueiras, que son un grupo de Galicia. Voy a pedir un poco perdón a la audiencia porque no voy a ser imparcial, porque vamos a escuchar la propuesta que traen desde Galicia este grupo de pandereteras llamadas Tansugueiras, con el tema Terra, que vamos a escuchar ahora. Esta noite foliada, esta noite será, as noches nocturreiras, compañeiriña leal, compañeiriña leal,
buena fusión, Teverés, qué bien suena. Este grupo parte de la propuesta de 3 pandereteras, que son Aida Tarrio y las hermanas gemelas Olaya y Isabela Maneiro, y trata la música tradicional gallega tratando de darle una sonoridad actual, ¿no? Un poco es el ejemplo parecido en Asturias, lo podemos ver en Rodrigo Cuevas, ¿no? Un ejemplo de cómo utilizamos esta base de música tradicional y también pues actualizamos un poco, aparte de la sonoridad, pues la puesta en escena, ¿no? Es un espectáculo completo, no simplemente pues lo que antiguamente era simplemente la función de cumplir para el baile, ¿no? Yo aquí voy a razonar porque no soy imparcial, y es que hay un error a la hora de pensar que la música tradicional es algo estático, algo que está metido en un cajón lleno de polvo y que tiene que estar igual 100 años, ¿no? La gente que hacía música no hacía música tradicional, hacía música, no tenía apellido. Eso es. Y lo hacía con los medios que tenían a mano. Hay un ejemplo en Asturias que tenemos muy claro, que es la payecha, que no deja de ser una sartén que se tocaba con una llave y se utilizaba para hacer bailes típicos, por ejemplo, de la zona de Somiedo, de la zona de los vaqueiros. Y también lo hacían con las músicas que tenían en el momento que se tocaban, porque la gente quería escuchar lo que sonaba o lo que le gustaba en ese momento. Entonces, es decir, la música tradicional también fue cambiando un poco la forma. Antes había los bailes sueltos, luego llegaron los agarrados, e incluso hay fostros, hay determinadas piezas que no tienen por qué ser determinadamente lo que consideramos tradicional y se utilizaban para la música popular, para la música del pueblo, ¿no? Pues lo que hacen estos grupos ahora mismo pues utilizar estos medios. Está la música electrónica como bueno, es que la música electrónica nos inunda día a día. Uno escucha el mainstream, que está de moda decir, ¿no? Las grandes cadenas de radio, y ahora mismo pues raro será que no escuches un tema que meta una base electrónica mínimo. Y luego también está la estética, ¿no? Que la estética, si lo pensamos, siempre existió en el mundo del marketing musical, y un buen ejemplo es el grupo rock Kiss. Sí. Entonces, nos acordamos muy bien, claro. Me llama mucho la atención muchas veces que a veces, utilizando los recursos que usa el resto de la gente, simplemente porque aparezca el apellido tradicional, sí, parece que lo quieran tirar abajo, ¿no? Y un poco es también un poco la idea, por ejemplo, cuando tocó Azúcar Moreno, sí, parte de la difusión decía que tenía raíces españolas. Ajá. Claro. Dices tú, claro, entonces, Tasungueiras no es raíz española. Es un poco complejo porque la diversidad cultural en España se trata como algo malo. Y parece que siempre tenemos que caer al cajón del ole torero flamenco, paella y toda esta historia, que es como los tópicos españoles que se vendió en su día como idea de España, pero España es algo más que eso. Entonces, parece muchas veces que los que quieren unir la nación son los que ya están metiendo la baza para separarla. Sí. Entonces es complejo, en el sentido de que muchas veces lo que defendemos la música tradicional es que somos parte de España, no nos saquéis de ahí. Claro. Entonces muchas veces es un poco lo que pasó también en el festival. Un pequeño guiño, quisieron hacer un poco una presentación un poco con un medio chiste, diciendo que Bélgica había presentado una vez, cuando presentaron a Tasungueiras, sí, que había presentado una vez 2 canciones con lengua inventada. Entonces, claro, en 2 minutos ya liaron una gorda contra toda la multiculturalidad que tiene España. De lenguas minoritarias. Exacto. ¿No? Sí que llegó un poco Alaska, luego arreglar un poco el mato, sí, pero realmente el problema es que ya partimos de esa base, ¿no? Es decir, creemos que todo lo que no es, digamos, la versión oficial que nos vendieron durante 40 años, no es lo real, ¿no? Y son lenguas inventadas. Exacto. Entonces, y nada menos que en un festival de la música al que, ya sabiéndolo de antemano, va pues un grupo de femenino con una canción en galego. Sí. Y si consiguen pasar si consiguen ser las candidatas de Eurovisión, sí, será la primera vez que en España utilizamos una de las lenguas cooficiales porque nunca salimos de esa a ver línea, con ¿no? esos o esas guionistas, a ver qué. Sí, entonces ¿qué bueno, les pasó? yo creo que tenemos que empezar a cambiar la mente y entender que la cultura es algo más que simplemente las ideas preconcebidas que muchas veces tenemos, ¿no? Y eso, abrir la cabeza. Yo no veo, igual que cuando salgo fuera, me voy a Italia, a Inglaterra, donde sea, conozco otra cultura y entiendo cómo funciona su forma de entender el mundo. La historia es que también tenemos esa cultura dentro y tenemos que valorarla, ¿no? Incluso, por ejemplo, lo que hablo de cultura, ellas mismas ayer presentaron un tema nuevo con uno de los participantes de Eurovisión, hicieron una colaboración que se llama Raiden y el tema se llama Verno, que es el que vamos a escuchar ahora. Que 3000 demos te eleven y otros descarguen contigo. Por hacerme tanto dano, por xogar tanto conmigo. Por hacerme tanto dano, por xogar tanto conmigo. Ainda vayas que non volvas desaparecido sellas. Ainda vayas que non volvas desaparecido sellas. Que non volvas de noite parten chas pernas.
será o meu. E vai ter aí xa poder marchar, que unha miña vida che volvo a falar, che volvo a falar, che volvo a falar. E vai ter aí xa poder marchar, e vai ter aí xa poder marchar, que unha miña vida che volvo a falar, che volvo a falar, che volvo a falar. E vai ter aí podes marchar. La locura breve, ponzoña en las venas subiendo la fiebre. El orfebre que hierve la sangre te ciega y da gato por liebre. La piedra de carbón caliente que lanzas y abrasa tu mano, y el daño recae en ambos lados por más que celebres la ajena del enajenado. Descontrolado, brindando con rabia, vaciando la copa, tragando el veneno que tomas, esperando que mate otra boca. Que tendrá la ira contenida, que más contiene más te vacía. Que tendrá la ira contenida, que más contiene más te vacía. Que tendrá la ira contenida, que más contiene más te vacía. Llenitos de odio y rencor ganaron perdiendo la vida. Tanto dano me fixeches, mais non queda por facer, e agora vas a pajalas, ese será o meu prazer. E tanto dano me fixeches, mais non queda por facer, e agora vas a pajalas, ese será o meu prazer. E vai ter aí xa poder marchar, que unha miña vida che volvo a falar, che volvo a falar, che volvo a falar. E vai ter aí xa poder marchar, e vai ter aí. Muy buena, Teber. Bueno, aquí fusión de todos los estilos, de todas las lenguas. Exacto, era lo que estaba pensando ahora mismo. Decía, vamos a hablar ahora mismo, cómo la cultura está por encima de veces de esos cerrojos mentales, ¿no? Están cantando en gallego y en castellano. Pues claro. Y no fíjate, pasa nada. No explota nada. Exacto, no viene el fin del mundo, ¿no? Cuestiones, es que esto a veces creo que confundimos términos y ese es el gran problema, ¿no? Por ejemplo, todavía en redes sociales el otro día salió el presidente del PP, el presidente de Galicia, sí. Feijóo, hablando de lo orgulloso que estaban, todo esto dicho en gallego, de lo que representaba el tema de Terra y las Tansungueiras en el festival, y cómo el mismo partido, nada más cruzar el río Eo, sí. tiene una visión totalmente opuesta de lo que es su propia cultura. Cuestiones que cada uno piense y razone el porqué de las cosas, ¿no? Pues Tansungueiras no llevan aquí 2 días. Empezaron, por ejemplo, ya trabajaron antes, pero con el nombre Tansungueiras apareció en el año 2016. Por ejemplo, hay una coña en internet con el tema del nombre, que la gente no es capaz de decirlo bien. Sí. Desde Chanchungueiras hasta al final llamarlas las gallegas, porque se dejan ya de... Al final les va a quedar el mote, al final. Sí, pero bueno, por ejemplo, luego llama la atención pero porque... tampoco es tan difícil como es Tansungueiras. Tansugueiras. Tansugueiras. Claro, bueno, el bien, tema es que nosotros en el norte la X no la sí. hacemos tan marcada. Cuando la gente dice, por ejemplo, en castellano, el examen, que es muy marcado, nosotros cuando hablamos con la X es más xia, una S líquida, xiatu, por ejemplo. No es satu, claro. ni sana, ¿no? Eso es. Entonces, por ejemplo, yo tenía un amigo mío de Madrid que... Es como si tuviese como si fuese como si hubiese una I, eso es. no muy marcada tampoco, sí, ¿no? Entonces yo tenía un amigo de Madrid, cuando me escuchaba decir todas estas cosas, siempre me estaba remarcando todas las cosas que decía diferente, ¿no? Pues ellos en el 2016 pues cogieron este nombre, que es un microtopónimo de una parroquia que hay allí en Fumaces, en el municipio de Ríos, en Galicia, y a partir de ahí empezaron a sacar discos, empezaron a colaborar por ejemplo, con la banda Das Crechas en Glasgow en el año 2017, pues estuvieron dando vueltas ya por ahí en todos lados. Incluso en el año 2020 reciben el premio a la mejor adaptación de una pieza tradicional en los premios de la opinión de la música de raíz, con el disco Contrapunto, que está considerado uno de los mejores discos del World Music Charts Europe de aquel año. Entonces, no es simplemente el hecho de que utilicen un repertorio incluso actualizado, ¿no? Muchas veces lo que se hace también fue parte como cuando escuchamos aquí en el premio al Mejor Cantar, pues se pueden hacer cantares asturianos utilizando la forma antigua, pero contando historias nuevas. O sea, hay muchas opciones, no simplemente el llegar y pensar que esto, como lo que os decía, la gente piensa que esto es meterlo en un cajón y de vez en cuando desempolvarlo para ponernos el traje de asturiano y salir, ¿no? No, es algo más. Es simplemente la música siempre está por encima de todo y podemos moldearla y darle la forma que queramos, ¿no? En este caso yo creo... Relajáis, por favor. Sí, exacto. Yo creo que estamos en una dinámica... Me pasa con la comunidad de vecinos, que ahora mismo soy presidente de la comunidad y lo que es lo de la casa vecina es un chiste comparado con lo que vi allí. Hay mucha tensión. Exacto. Yo creo que tenemos que empezar a bajar ese punto de crispación y empezar a disfrutar de las cosas. Que yo creo que es lo que nos está obligando, y me entiendo que estamos en situaciones complicadas, venimos de confinamientos y de cosas que no nos gusta a nadie de nosotros, pero tenemos que bajar esa tensión, empezar a ser personas otra vez un poco y tener empatía sobre todo, ¿no?
Vamos a escuchar otro tema de Tansungueiras, que en este caso es Figa, y también lo que más me gusta de ella, sobre todo, es, aparte de la puesta a escena, es la fuerza con la que se presentan en el escenario. Para mí es impresionante. Nunca cuspas cara arriba, que todo ten de caer, para falar faltas doutros, ningún antía de haber. Marmuras sempre de min, marmuras de min e doutros, no inferno tes unha cama, para te deitar un pouco. Atende do teu primeiro que nunca se perde un ingenio, perdese por marmurar, da vida de cada quen, perdese por marmurar. Primeiro, todos demais non é, todos demais non é. Anke de min dijan den, anke de min dijan eu non dijo de ninguén. Anke de min dijan, anke de min dijan ben, anke de min dijan eu non dijo de ninguén. Non teñas tanta amargura, nunca. Bueno, Eurovisión o no Eurovisión, les hemos escuchado en todo el país. Los que estáis más cerca de la música ya le conocíais de antes, pero sin duda esto les ha puesto en el escaparate, ¿no? Incluso a veces ahora bueno, en este caso en los altavoces a nivel nacional. A veces yo creo que a la gente le gusta medir las cosas al peso, ¿no? Es decir, a mí me gusta el kilo de patatas, ¿no? Pues resulta, si vamos a las visualizaciones de YouTube, Chanel, que fue la que les ganó la primera semifinal, el vídeo del tema de ella tenía 700.000 visitas, cuando ellas estaban ya en torno de las 3 millones. Toma. Entonces, claro, muchas veces yo creo que no somos conscientes a veces de realmente el trasfondo que lleva o la gente que arrastra determinados grupos. Bueno, Chanel, por ejemplo, pues tiene una estética muy parecida a Elena Fureira, que fue cuando fue con... Espero no confundirme de país. Fue Chipre, me parece. Ajá. Que fue con la pieza de Fuego. Entonces, bueno, que son temas que escuchamos en los 40 principales todos los días. Y la verdad que traer algo diferente de vez en cuando, pues se agradece. Incluso la gente lo agradece, ¿no? Este fin de semana, el sábado, se celebra la final, ya que es la propiamente dicha, la que gane en este día, pues ya va a aparecer ya en Eurovisión. Para mí la gran rival de Tansungueiras, aparte de que puede ser, y creo que acabo de decirlo mal, ya ves, incluso yo ya el nombre, es Rigoberta Bandini, que trae una apuesta también muy, muy, muy completa, y la verdad que para mí es, pues eso, el tema de las mujeres, que siempre, incluso que ya aparece con nuestras amigas las gallegas, pues con Rigoberta lo refuerza más con el tema de su propuesta, que es hablar de los senos de las mujeres o las tetas, que parece que es algo que está prohibido en las redes sociales. Instagram mismo lo prohíbe, Facebook otro palo que le va igual, incluso en Estados Unidos a veces el hecho de que una madre dé mamar a su hijo en mitad de la calle le recriminan porque dicen no lo puedo creer. Sí, el puritanismo a veces americano que tienen ellos Entonces, la visibilidad de ella, incluso ayer en la semifinal apareció una megateta enorme en mitad del escenario, como si fuese la bola del mundo, como plan de reivindicación. Es que a veces, mira lo absurdo de que nos convertimos a veces en la sociedad actual, que lo que es el mero hecho de dar de comer a tu hijo se convierte en algo negativo. A veces es que nos volvemos de locos, ¿no? Entonces yo lo que voy a invitar a los espectadores, ya que no pude ser imparcial, pues ahora mi invitación es a que disfruten sobre todo del festival, disfrutar, sentarse ahí y si queréis votar a alguien, votar, tomar las decisiones que tenéis, pero sobre todo desde el disfrutar, porque yo creo que a veces nos enfadamos ya directamente, incluso hasta vamos ya enfadados a verlo, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, yo tengo una opinión personal de los concursos musicales, que es compleja, que es el tema de que una reflexión que hizo Bela Bartok, que era compositor, pianista, investigador de música folclórica, que dijo que los concursos son para caballos, no para músicos. Entonces, ya dentro de esa reflexión, claro, ¿cómo valoras una canción mejor que otra? ¿Cómo valoras un estilo musical que no tiene nada que ver con otro? No tiene nada que ver. Porque no estás valorando ni técnica, no estás valorando ni... O sea, no hay un criterio. Cuando tú haces un concurso de música un poco teóricamente, entre comillas, serio, muchas veces al final son repertorios cerrados que al final lo que se busca es el fallo, la interpretación, determinadas cosas que se pueden llegar a medir peor o peor. Y luego hay movida siempre, también hay que decirlo. Pero lo que es un concurso abierto así musical es un poco absurdo a veces. Porque muchas veces yo creo que la gente con la cultura está confundida, porque es como dicen que la cultura no genera dinero, o porque piensan, claro, que cuando tú tienes una fábrica de coches, fabricas 80 coches al día y cada coche te
vale 1.000 euros, pues sabes que ganas 80.000 euros al día, ¿no? Entonces, la gente piensa que la cultura es algo como inerte y no tiene movimiento y lo quieren valorar al peso. Entonces, ¿cómo valoras el cambiar la mentalidad de una persona a través de un cuadro de arte o de una obra musical o una obra de teatro? Es que estamos confundiendo valor y precio. Exacto. Y son dos cosas distintas. Entonces, y claro, hablando de cultura... Bueno, en fin, hay un montón de valores, hay un montón de... incluso de beneficios económicos que genera, que no estamos midiendo tampoco. Exacto, por ejemplo, solo con la repercusión que tiene el Benidorm Fest, yo no sé qué inversión hizo Televisión Española, pero realmente ya la tiene cubierta. Sí. En cuanto a... Muchas veces seguramente hicieron inversores mayores y tuvieron menor repercusión. Totalmente. Entonces, bueno, en ese sentido, la cultura yo creo que hay que valorarla de otra manera, tenemos que cambiar el prisma. Yo eso lo insisto mucho con mis alumnos también, que a veces yo creo que racionalizamos todo y vivimos en el mundo de la ciencia, ¿no? Y de lo que todo tiene que tener un X igual ahí y que esté todo súper cuadriculado, ¿no? Pero la cultura no es eso, la cultura va más allá de eso y hay que defenderlo como tal. Y nada, pues como último tema ya por ejemplo, del videoclip anterior, la verdad que destacar que Tansungueiras tenía una visualización en ese vídeo que era para mí bestial, que era el tema de la quema de brujas. Entonces tú ves cómo las van llevando ellas con gente con antorchas, la típica imagen que podíamos ver incluso hasta de los Simpsons, como decían, los Simpsons adelantaron todo, cuando iban todos siempre por antorchas a buscar a algún vecino que la liaba, pues veías cómo a las propias pandereteras las subían entre el público y las llevaban, o sea, entre la gente que estaba allí con las antorchas y las ponían en los palos para quemarlas. O sea, la típica imagen que puedes tener de las brujas de Salem, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que yo creo que es una propuesta que os invito a disfrutar el sábado y vamos a escuchar el tema Midas, que es otro de los que tiene Tansungueiras de los últimos temas. Bueno, Teber, ¿qué repaso iba a decir Eurovisivo? Bueno, pre-Eurovisivo. Desde Benidorm para el mundo, un repaso de lo que ha sucedido, en la noche de ayer. Sí, incluso, tengo recuerdos de ver imágenes, sobre todo de países del este, incluso yo creo que una vez Irlanda, de tirar de su propio repertorio tradicional para presentarlo a Eurovisión. Y bueno, Eurovisión es un festival complejo también, porque siempre estamos con el tema de que me acuerdo cuando estaba Uribarri, era realmente no el que era el gran conocedor, ¿no? Pues ya se haya anticipado a los votos, o sea, tradicionalmente siempre Ucrania vota tal, entonces bueno, siempre saben, se anticipaban, ¿no? Entonces, dentro de esa estética que a veces Eurovisión parece que está un poco como muy cerrado, siempre hay años que rompe un poco la dinámica. El año pasado, por ejemplo, Maneskin lo rompió totalmente porque apareció un grupo que no era el esquema que viene siendo Eurovisivo de los últimos años, ¿no? De la música electrónica y tal, apareció un grupo de rock, incluso en su día cuando Finlandia trajeron a los de estos que iban de vestidos de orcos. Sí, con caretas, exacto, que lo rompieron totalmente también. O sea, la gente también busca que le sorprendan, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esa es la apuesta que traen ellas. Obviamente, por ejemplo, Rigoberta Bandini o más gente que está ahí, la verdad que van muy fuertes, me refiero. No es simplemente el hecho de aparecer allí, que bueno, obviamente nuestro grupo gallego, Tansungueiras, tiene una potencia potente en lo que es la parte de la tradición, y cada uno juega sus cartas y nada, sobre todo disfrutar el sábado de un espectáculo musical, sobre todo también visual, porque bueno, es televisivo, montan ahí todos los medios y bueno, lo que tenga que hacer será.
Vamos a disfrutar de la música y bueno, pues eso, vamos a relajarnos, para, sobre todo para disfrutar, bueno, pues de las propuestas, que al final la música pues es un montón de cosas, pero sobre todo es algo para disfrutar de ver. Muchas gracias. A vosotros. Que te poñen a vender, ainda non das un real. Na casa do pobre queda o que ten. Llegamos a las noticias, tras lo cual esta buena tarde sigue. Tenemos videoclub, tenemos a Adrián Esvilla, tenemos todavía un recorrido de radio muy interesante. No se vayan. Arrodíllate, roja, la, 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 la.